Excelente. Línea telefónica para, bueno, este día ya Rosario Medina citaba un texto de Rosario Espinar, pero también para la escogencia de las compañeras y compañeros de boletas que se anunció ayer o que anunciaron ayer los diferentes candidatos y partidos. Buenos días, doctora. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Primero comencemos por el Día Internacional de la Mujer, los muchos saludos que hoy dan los políticos, aunque después cuando vienen las medidas en favor de la mujer, todos niegan. Lo niego todo como Sabina. Cuéntenos. Bueno, siempre el 8 de marzo surge el tema de que muchas felicitaciones y pocas acciones, o como dice la expresión popular, mucha espuma y poco chocolate. Uh-huh. Entonces, bueno, mira, yo creo que un movimiento de mujeres largo, de décadas, ha incidido para ir generando cambios. Es ese movimiento de mujeres y el pensamiento feminista que ha impulsado estos cambios. Las sociedades, de una manera u otra, unas más que otras, han tenido que irse adaptando a los cambios porque hubo un cambio en la forma de pensar. Y esto tiene una historia, pero yo no me voy a ir a la historia lejana, quedándome en la historia reciente. Todo esto se reinicia, digamos, a fines de los años 50 y principios de los 60, con la idea de que no había razón para que las mujeres estuviesen confinadas al hogar, que las mujeres tenían derecho a estudiar, tenían derecho al trabajo, tenían derecho a la participación política, y no ha sido fácil. Esto ya llevamos más de 60 años en estas luchas, y se avanza un poquito y se retrocede. En un tema quizás hay más avance que en otro. Por ejemplo, en el acceso a la educación, las mujeres han visto en la educación la posibilidad de avanzar socialmente y económicamente. Entonces, esa es la razón por la cual entran ahora más niñas a las escuelas, más jóvenes a las universidades, porque para las mujeres que no pueden echar el pulso, digamos, de la fuerza física con los hombres en la mayoría de los casos, pues la educación se ha convertido en el motor, en el vehículo de movilidad social y de poder incursionar en otros espacios como es el mercado laboral para generar un ingreso. Entonces es una lucha larga, difícil, que se sigue echando cada día y que los gobiernos pueden ayudar o desayudar. Si no hacen nada, no ayudan. Si empujan hacia atrás, desayudan. Entonces es una lucha titánica que se lleva constantemente. Miren, estamos en el 2024. Y en la República Dominicana, en el gabinete presidencial, hay 2 mujeres. Wow. Ustedes dirían, bueno, pero eso no importa, eso es una tontería. No. Bueno, no es una tontería, porque envía un mensaje a la sociedad. ¿Por qué el presidente? Y no es solamente el presidente Abinader, los otros también tenían 2, 3, 4, ha sido lo más que ha habido en el gabinete. Entonces, pero por ejemplo, en el caso de este gobierno que anuncia un partido revolucionario moderno que viene de un partido PRD donde Peña Gómez introdujo la noción de una representación de las mujeres en el partido y en las funciones electivas, las posiciones electivas. O sea que a pesar de esa tradición, el presidente Abinader tiene 2 mujeres en su gabinete. Una de ellas está en el Ministerio de la Mujer, donde se supone que debería haber una mujer, o sea que nada más tiene una, y la tiene en cultura. Entonces, esos son mensajes muy claros. Yo sé que la respuesta es, pero hay muchas mujeres viceministras, directoras. Pero esas mujeres viceministras y directoras no se sientan en el Consejo de Gobierno, claro, donde se toman las grandes decisiones, no manejan los ministerios. Y si se va al sector descentralizado, es igual.
o sea, los directores de aduana, de GI, gobernador Banco Central, o sea, todas esas instituciones, las superintendencias de banco, de valores, de electricidad, todas las cabezas son hombres. Entonces siempre la respuesta es, pero vayan con calma, que hay muchos avances. Sí, lo que pasa es que se comenzó con tanta diferencia y con tanta desigualdad que los cambios han ido lentos y esa es, digamos, la lucha constante. Si viéramos una imagen que yo cito con frecuencia, ocurrió en España, una ministra de Defensa embarazada pasando revista a las tropas. Aquí el machismo-leninismo dominicano se caería hacia atrás, ¡blum!, como Condorito. Pero hace falta, evidentemente que hace falta mucho. Doctora Rosario. Pero mira, el machismo no es exclusividad dominicana. Ajá, claro, el machismo claro. ha estado en todas las sociedades, porque es una organización general de la humanidad. Sí, sí. La diferencia la marcan dos cosas. Por un lado el movimiento, pero el movimiento siempre está ahí luchando. Pero por otro lado los gobiernos. En España ha habido cambio porque los gobiernos del PSOE decidieron hacer los cambios, decidieron incluir mujeres, decidieron apelar a las mujeres como base de apoyo e incluyeron mujeres en las posiciones importantes de gobierno. O sea, se necesita que desde arriba, porque las élites políticas, las élites económicas, las élites mediáticas envían señales a la sociedad muy importantes y son motores de cambio. Entonces necesitamos que estas élites económicas, políticas, mediáticas entiendan que las mujeres tienen que estar presentes en todos estos espacios, porque somos la mitad, un poquito más de la mitad de la población, comenzando por una cuestión matemática, digamos, de cantidad de población. Y yo pienso que hace falta en la República Dominicana que desde las élites se tomen decisiones a favor de una mayor igualdad en la participación y de oportunidades de hombres y mujeres. Eso se arranca, Rosario, ¿qué nivel porcentual al 2024 de mujeres estaría votando a partir de del compromiso que puedan tener los hombres o esa mayoría de hombres en los partidos? O sea, tú no me respondes o mira, estos son mis reclamos, yo te voto porque cumples o al menos te comprometes a cumplir con mis reclamos. A esta fecha, ¿qué nivel porcentual, repito, de mujeres votaría a partir de ese criterio? Eso es muy difícil porque eso solo se logra cuando hay partidos que van asumiendo los derechos de las mujeres. No es tan fácil construirlos simplemente desde la sociedad. Te voy a poner un ejemplo. Anoche el presidente Biden dio su discurso del Estado de la Unión en Estados Unidos. Sí. El Partido Demócrata se caracteriza por la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres, mientras el Partido Republicano va en contra. Ellos están posicionados así. El Partido Demócrata y el presidente Biden anoche, en su discurso de rendición de cuentas del Estado de la Unión, fue uno de los primeros puntos de los que habló. O sea, de cómo incluso él personalmente lo decía, él se comprometía a luchar por la preservación de los derechos reproductivos de las mujeres ante lo que está ocurriendo por parte de los republicanos. Entonces, eso hace que muchas mujeres, y en Estados Unidos el voto de las mujeres es fundamental para el Partido Demócrata. Las más mujeres votan por el Partido Demócrata que por el Partido Republicano. Entonces, ahí tú ves cómo los partidos van asumiendo temas que son de interés para la sociedad, pero es una relación dinámica. No es que desde la sociedad se puede construir una mayoría electoral. Las mayorías electorales las van construyendo los partidos con sus propuestas. Como aquí todos los partidos dicen lo mismo, entonces la diferenciación viene por otros temas coyunturales. Si hay una crisis económica, como en el 2004,
se va el gobierno. En el caso del 2020 fue la corrupción y se usó ese temita, pero fuera de ahí los partidos no tienen diferenciación en sus ofertas en este país. Doctora Rosario Espinal, politóloga, docente y también comunicadora, porque ya es la trayectoria en los medios de comunicación, analista, panelista. ¿Cómo se genera esa cultura de que, por ejemplo, si usted entra a las redes sociales, muchos de los mensajes, no significa que, porque no tengo un estudio, no significa que sean los más, pero muchos de los mensajes vienen de las mujeres en contra de derechos ya conquistados? Y por ejemplo, la semana pasada, en esta semana, el debate de los aspirantes a senadores por el Distrito Nacional, de esta red de medios de comunicación, y vimos cómo posiciones fijadas por las mujeres eran las más conservadoras y negadoras de derechos ya conquistados o de derechos por los que se está luchando. ¿Cómo se crea esta cultura? Bueno, se crea esta cultura porque las mujeres son parte integral de la reproducción de un sistema patriarcal, o sea, donde los hombres dominan las estructuras de decisión. Yo publiqué un artículo antes de ayer, el miércoles, en el cual yo terminaba diciendo, y lo peor, muchas mujeres apoyan estas desventuras. O sea, el artículo hablaba de problemas, vamos a decir. Y sí, o sea, las mujeres, lamentablemente, muchas mujeres piensan y actúan en contra de lo que deberían ser sus intereses. Pero lo mismo se puede decir para trabajadores. Por ejemplo, hay clase obrera, y vuelvo al caso de Estados Unidos, donde hay diferenciaciones por clase, por género, etcétera, en la política. La mayoría de la clase trabajadora en Estados Unidos apoya el Partido Republicano. Y el Partido Republicano lo que más hace es llegar al gobierno a bajarle los impuestos a los ricos y a hacer que los de abajo paguen más impuestos. Sin embargo, la clase obrera, en su mayoría en Estados Unidos hoy en día, o sea, y sobre todo los hombres trabajadores, están con el Partido Republicano. O sea, una cosa inconcebible a partir de lo que sería un análisis básico de los intereses de clase. Rosario. Entonces, lo mismo ocurre con las mujeres. O sea, las mujeres también son reproductoras de un sistema que las limita, que nos limita, que no nos abre oportunidades. Y eso se construye socialmente. Por ejemplo, las mujeres son la mayoría de la feligresía de las iglesias. No va a cualquier iglesia y la mayoría van a ser mujeres. Sí. ¿Qué pasa? Las iglesias son grandes reproductoras pero déjame preguntarte, de las diferencias de género. Déjame preguntarte ahí, en ese mismo espacio, que era la pregunta, ¿qué tanto influye esa visión judeocristiana de que Dios creó al hombre diferente a la mujer? Y prácticamente la sociedad gira en torno al eje del hombre, no de la mujer. En todo ese gran libro que es la Biblia o los libros paralelos, tú vas a encontrar una diferenciación. Inclusive la propia iglesia tiene el clero, tiene los sacerdotes, pero no tiene sacerdote. En el caso de la iglesia romana, no tiene sacerdotisa. ¿Qué tanto influye? Tú que acabas de decir que la mujer es la que más va a la iglesia y la iglesia le dice que hay una diferenciación entre hombre y mujer. Bueno, precisamente yo me refería que la mayoría de las feligresías son mujeres para ilustrar el problema. Las iglesias, las religiones monoteístas del mundo de hoy, para quedarme ahí, porque eso es lo que domina el mundo de hoy, emergieron todas hace siglos. Emergieron en sociedades que eran patriarcales. Eran sociedades de subsistencia, básicamente, donde la fuerza física era importante, y los hombres, bueno, pues tenían la de ganar, y las mujeres quedaban más confinadas al hogar, a la reproducción humana, en el sentido biológico, mientras los hombres se encargaban de la reproducción humana en el sentido de salir a buscar la comida y todo lo que se necesitaba para sobrevivir después que uno nacía. Esa fue la división del trabajo en sociedades antiguas y se entendía. Lo que pasa es que el mundo ha caminado mucho desde hace 2000 años, de hace 1500 años, y las estructuras religiosas se han mantenido, muchas de ellas, apegadas a esos orígenes. Imagínense ustedes
Imagínense ustedes, si nosotros estuviésemos hoy apegados a los medios de producción de hace 2000 años, imagínense. Imposible. O sea, los medios de producción han cambiado totalmente. Vino la revolución industrial, vino la revolución digital, o sea, el mundo ha cambiado totalmente en la forma en que producen, la forma en que consumen, la forma en que viven. Las religiones se han quedado frisadas, no solamente en esas estructuras patriarcales, sino también en el texto al cual aluden, en el cual se basan. Y muchas hay algunas corrientes más liberales dentro de las iglesias, pero en su estructura hegemónica, vamos a decir, se han mantenido atadas a prácticas de aquel entonces y a textos de aquel entonces, interpretados o reinterpretados a la manera de muchos de los contemporáneos. Entonces, yo por eso digo, hay que comparar solamente. Si estuviésemos viviendo en términos de producción, consumo y demás, como hace 2000 años, imagínense cómo estuviéramos. Entonces han llegado muchísimos cambios, mientras en las religiones eso no ha ocurrido. Entonces, las mujeres constituyen la base fundamental de esas instituciones que se quedaron en lo que eran hace 2000 años o 1500 años, dependiendo de cuál, o más de 2000 años si hablamos del judaísmo, por ejemplo. Entonces, esas instituciones siguen dependiendo de su organización y de sus textos de referencia a aquel entonces. Y las mujeres están constantemente socializadas ahí. Y por mucho tiempo, incluso al día de hoy, las mujeres se sienten más cómodas, en una inmensa mayoría, en el espacio doméstico y en el espacio religioso. En el espacio religioso las mujeres tienen legitimidad para actuar porque están santificadas en su accionar. A las mujeres no se le cuestiona ir a un servicio religioso, ir a un grupo de oración. O sea, ese es un espacio permitido para las mujeres. Las mujeres han podido ir ocupando otros espacios porque las necesidades económicas del mundo de hoy prácticamente obliga a las mujeres a salir a trabajar. Son dos cosas paralelas. Por un lado, hay una necesidad económica. Muchas familias no se mantienen si no hay dos ingresos, por ejemplo, o si una mujer vive sola criando hijos, necesita irse a trabajar. Eso por un lado. Y por otro lado, claro está, ha habido la argumentación de que las mujeres tienen derecho al trabajo. Entonces, las dos cosas han ido paralelas. La idea de que las mujeres tienen derecho al trabajo, pero además la necesidad concreta del mundo moderno de que las mujeres generen ingresos. Doctora, la elección ayer de las dos mujeres como compañera de boleta de los dos más importantes partidos de oposición, ya en el partido de gobierno se ratificó a la actual vicepresidenta Raquel Peña. ¿Cuál es su opinión? Además hay otras elecciones de los demás partidos. Bueno, ya la de Raquel Peña se conocía, no había ninguna razón para que no fuera ella. Ella era una persona que no era conocida en el mundo político cuando fue anunciada hace 4 años para ser compañera de boleta de Luis Abinader, y una vez llega muestra sus capacidades. Entonces, no había ninguna razón para cambiarla. Y eso demuestra que muchas veces cuando la gente piensa que alguien no tiene capacidad, cuando tiene la oportunidad de demostrarla, lo demuestra. Yo muchas veces veo tantas críticas hacia personas y digo, bueno, pero si tienen la oportunidad, quizás salen a flote y lo hacen bien. Y yo pienso que ahí tenemos un caso de una mujer que fuera de su espacio, digamos, familiar, profesional, social en Santiago, no se conocía, tiene la oportunidad por una coyuntura específica de ser candidata vicepresidencial y resulta una vicepresidenta muy buena. Entonces, eso nos dice, las oportunidades son importantes. Eso en el caso de ella. Me parece que era de esperarse que ella fuera la candidata vicepresidencial nuevamente. En el caso de las otras dos, en el caso de Ingrid Mendoza para compañera de Leonel y de Soraima Cuello para Abel, son dos mujeres
que depende desde qué ángulo uno analice la selección. Si se analiza desde el punto de vista de que no agregan votos, es verdad, no agregan votos. Quizás en el caso de Ingrid Mendoza se podría decir, bueno, tal vez hay algunos votitos del PLD que se pasan a la Fuerza del Pueblo. Pero si ellos están entre ellos luchando por votos, imagínense, eso es un problema, porque ellos tienen que salir a buscar votos en otros lugares. Así es. Entonces, si es para que ella quizás lleve un grupito de votantes, no creo que van a ser muchos, del PLD a la Fuerza del Pueblo, tal vez, no estoy segura. Pero fuera de, o sea, ellas ninguna de las dos le traen votos a esos candidatos. Y la expectativa, creo, de la gente o de muchos opinantes era que ellos buscaran candidaturas que le trajeran votos. Ahora bien, los candidatos a vicepresidente, sean hombres, sean mujeres, normalmente no traen votos. Esa idea de que si tú eliges bien la candidatura presidencial te va a aumentar los votos, no tiene mucho sustento en la práctica. Ese no es el rol de los candidatos vicepresidenciales, traerte votos, aún en el caso de los que están abajo y necesitan votos. Si necesitan votos, esos candidatos presidenciales tienen que bajarse ellos a buscar los votos. No pueden contar con que un vicepresidente le va a traer votos. Así que yo quiero descartar el que es una mala decisión porque no le traen votos, porque los vicepresidentes, candidatos vicepresidenciales no están para traer votos. Ellos están para complementar boletas por distintas razones y va a depender de la coyuntura. Puede ser para balancear una candidatura en términos regional, puede ser para balancearla en términos de género, que en este caso lo estamos viendo, era traer una mujer que balancee con una candidatura masculina de presidente. Rosario. Sí. Y para concretar sobre ese tema, ¿cómo tú entiendes que ha cambiado el panorama a partir de las elecciones municipales? Si todavía se mantiene esa idea que tú has planteado de una primera vuelta o si hay posibilidad de una segunda vuelta ya con las boletas conformadas. Mira, la segunda vuelta está en la Constitución y nadie puede decir 100% que no se va a producir, porque podría producirse, ¿ok? Hipotéticamente podría producirse porque está en la Constitución. Ahora, para cada elección hay que hacer un análisis de la viabilidad o de la posibilidad de que eso ocurra o no. Entonces, en la República Dominicana solo ha ocurrido una vez, en 30 años, que hace justo este año que se puso la segunda vuelta en la Constitución. En 30 años ha ocurrido una vez. Eso quiere decir que los dominicanos se han acostumbrado a elegir en primera vuelta y las conductas electorales no son tan fáciles de cambiar. Y no tiene que ver con la fortaleza, la bipolaridad de los partidos, el bipartidismo, que en este caso ahora sería un tripartidismo. No tiene que ver fundamentalmente con eso. Sí, voy a seguir. Ok, veámoslo desde el punto de vista del fraccionamiento partidario. Yo he escuchado en los últimos 3 años mucha gente opinando, incluso antes más que ahora, que decían, seguro hay una segunda vuelta. Hace 2 años eso lo decía muchísima gente, no yo. Seguro, decían, hay una segunda vuelta. Y la verdad, yo no creo que ha habido un escenario de segunda vuelta en ningún lugar, en ningún momento. Si yo lo veo, lo voy a decir. Si yo no lo veo, no lo puedo decir. ¿Por qué? Porque aquí no hay un real tripartidismo. Aquí hay 2 franjas electorales, 2 bloques electorales. Está el bloque del PRM y está el bloque del PLDismo. El PLDismo está dividido. Ese es lo único. Y para que hubiese una segunda vuelta, ese PLDismo dividido tendría que sumar, con una ayudita quizás de 0 punto algo de algunos, tendría que sumar más del 50%, de manera que el PRMismo no pueda llegar al 50+1. Espinal, volviendo con la mujer en este proceso electoral, ya hablamos de las candidatas a la vicepresidencia, tenemos 2 candidatas
a la presidencia de la República. Opción Democrática tiene a Virginia Antares y el Frente Amplio tiene a María Teresa Cabrera. ¿Qué le parece eso? Bueno, yo creo que está bien que entren mujeres a las candidaturas presidenciales, lamentablemente en partidos muy pequeñitos, que, bueno, pues en vez de ir separados debieron ir juntos, esa es mi opinión, y llevar una mujer de candidata presidencial. Yo pienso que los partidos pequeños, sobre todo partidos con afinidad, con cierta afinidad, digamos, de propuestas, de luchas y demás, tienen que encontrar el mecanismo de buscar unidad, porque si no lo que ocurre es lo que está ocurriendo ahora. Una parte se va con el partido que está en el poder, lo mismo hacían en la época del PLD, no es que eso no es novedad. La única novedad ahora es que hay más partidos en la alianza con el PRM, porque se han creado más partidos, algunos de ellos motivados por el mismo PRM, para ir con una alianza más grande que la que se ha registrado en el pasado. Pero lo que ocurre normalmente es que de esos partidos minoritarios, digamos, vamos a decir, más progresistas del país, una parte se va con quien está en el poder, lo hicieron con el PLD y ahora con el PRM, y otra parte se queda en el aire, digamos, por una razón o por otra, que no viene al caso que yo analice ahora, se quedan un poco así en el aire y terminan con candidaturas presidenciales diferentes. Le voy a poner el caso. Ahí está, Patria para Todos con un candidato, Opción Democrática con una candidata, Frente Amplio con una candidata. O sea, esos grupos pequeñitos no tienen por qué ir con su candidatura propia, porque generan muy pocos votos. Se supone que tienen alguna afinidad ideológica, pero no logran cohesionarse. Entonces, ese es un problema para ellos. Pero es bueno que gente joven entre a la política. Opción Democrática, por ejemplo, es un partido pequeñito, pero es un partido al que ha entrado mucha gente joven. Eso es positivo, porque necesitamos que se vaya forjando una nueva generación de políticos. La generación de políticos del PLD, la que gobernó 20 años este país, ya es una generación envejeciendo. Y en el PLD ahora tienen que esperar que vayan subiendo, digamos, las nuevas figuras políticas. Y en el caso del PRM, el PRM está en una situación intermedia porque la camada de políticos que ha llegado al poder ahora es más joven que la camada de políticos que gobernó durante los 20 años en el PLDismo, que ya es la camada que está envejeciendo. La del PRM que ha llegado ahora es más joven, o sea, gente en 50 y pico de años. Los del PLD son 60 para adelante y algunos ya picando más de 70. Entonces se necesita ir forjando generaciones nuevas, muchachos de 20 y pico, 30 y pico, que tiene que haber en todos los partidos, claro está, pero que muchas veces en los partidos en el poder, aunque hay más oportunidades para los jóvenes porque los pueden emplear, al emplearlos se va nulificando su accionar político. Paradójicamente, entran al funcionariado, que es el problema que arrastra el PLDismo ahora, que una gran cantidad de gente joven pasó, o sea, relativamente joven, digamos, personas que tienen 50, 45, 40 años, pasaron muchos años en el poder. Entonces, aunque siguen siendo relativamente jóvenes, ya tuvieron mucha experiencia de Estado. Entonces pierden el entrenamiento político que se necesita cuando se está en la oposición, donde hay que hacer otro tipo de política. Entonces ese es uno de los problemas que enfrenta el PLDismo y lo va a enfrentar el PRM posteriormente. Eso bien. Entonces es bueno que entre gente joven a la política, sea en partidos pequeños o en los partidos grandes. Es sumamente importante que entren jóvenes y que entren incluso a los que están en la oposición, porque ahí es donde la gente se foguea. Si tú entras a un partido en el gobierno, a ti te van a nombrar, y desde que a ti te nombren,
tú te vas a volver un burócrata. Wow. Doctora, muchísimas gracias por esta participación en el Día Internacional de la Mujer. Bueno, un placer. Doctora Dale, Rosario aunque sea por Espinal, teléfono. muy bien, muy buena participación. Excelente. Como siempre, la doctora Rosario Espinal. Y Se le escapó. sí, se me escapó. A la doctora recomendarle, ella nos está oyendo. Doctora es una mujer muy activa. Aquí o en Estados Unidos, donde ella imparte docencia en varias universidades, que para los cambios, para construir, reconstruir, hacer cosas en el hogar, en la oficina, siempre la ferretería más completa, materiales industriales, San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez. No encuentra de todo. Porque una politóloga no tiene que saberlo todo, ¿no? Hay cosas del manejo de herramientas que se le pueden escapar. Así que allí lo encuentra todo y orientación de vida. Materiales industriales, una ferretería completa. Vladimir, ahora ya entendí a Julián por qué está como está. Dice un titular del Listín Diario: vivir cerca de zonas de tapones causa envejecimiento más rápido y problemas de salud mental. Yolanda, ¿no? Vladimir. Yolanda. Una apuesta por la radio plural, crítica, abierta y sin ruido en